por aquí también. Te estoy diciendo. Oh, justo patrulla de pinto ahí. La gente votaba aquí en Marianao, caballero. Ahí, botada con la policía. Mira cómo van para atrás, mira cómo van para atrás, mira. Ahí, botada con la policía. Ahí. Botada con la policía. Míralo. Ahí. Mira la otra carepinga esa, mira. Vamos, que ya la gente se cansó. Desde ayer a las 3 de la tarde no hay luz. Ya la gente está botada, ya está perdiendo el miedo. No, pero no estoy pasando tortilla, cabrón, mi viejo. Lo voy a subir para allá. La gente se cansó, ahora van subiendo otro 35. Todo es palo para la calle. No, ahora los patrulleros son guapos, Mira, ¿dónde está? Sí, mi hijo, deja de eso. Mira el 072 que estaba ahí de cobarde adelante ahora, mira. El 072 y el de atrás también estaba ahí. El 614. Eran los cobardes que estaban ahí parados. Ahora esto me pone la pincha mala, mía. Botellazo con la policía. Espérate, porque están tirando piedra.
Vamos, que se una, que se una. Ese no es Bukele, muchachos. Bukele es que es este gallito. Quieren foto. Niño, cállense un momentico para oír, aunque sea la mentira que yo digo. Están hablando con la gente adelante. Que no se oye. Bueno, sí. Papi, acaban de meter la mentira que van a meter. Oigan ese toque en la esquina de donde estamos rentados. Más de 10 horas sin corriente, la gente sin cocinar, sin nada. Oigan eso. Oigan. Oigan. ¡Abandonen esta finca! ¡Esto no es fácil! No puedo ponerle la luz, caballero, a la cara a la gente porque después se la llevan presa. No puedo ponerlo, caballero, discúlpenme. Que cueco está tirado para la calle. No. Sin poderse comunicar las personas porque no hay internet. Se quedaron, bueno, ubíquense que está tirado desde Marianao para acá todo el mundo. No hay internet desde el día de ayer. Ayer fueron 18 horas, hoy han sido 15 o 18 horas igual. La gente no tiene qué comer, no tiene cómo cocinar. Todo oscuro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Cuba, reacciona, Cuba! ¡Cuba, reacciona, pinga! Como mismo estamos gritando, está gritando 251. Marianao, la Lisa, todo el mundo está gritando. Es increíble lo que está pasando con los viejitos, con los niños, las mujeres paridas. Esto no es fácil. Esto lo aguanta nada más que los carneros y los cingados. ¿Hasta cuándo? El cubano tiene que hacer algo, porque no podemos vivir así. Tenemos derecho a vivir como las personas, no como los animales. Nosotros no somos animales. Caballeros, llevamos 2 o 3 días que nos ponen media hora de luz, 2 horas cuando más. No se puede dormir, no se puede comer, no se puede vivir. ¿Hasta cuándo? El que quiera aguantar eso, que lo aguante. Nosotros no estamos para eso. No podemos comunicarnos, nos tienen incomunicados. Incomunicados nos tienen. ¡Patria y vida, pinga! Que lo que quiero es irme presa allá, si me van a meter presa, que me metan. Me da igual. Marianao no pidió permiso anoche. Marianao simplemente estalló
Y no fue con armas, ni con un plan maestro diseñado en una oficina, sino con lo único que le queda al cubano cuando le quitan la luz, la comida y la paciencia, que es el ruido. El sonido seco, metálico y desesperado de una cazuela vacía golpeando contra la oscuridad. Esa fue la música de fondo que definió la noche del 8 al 9 de diciembre de 2025, mientras tú quizás tratabas de espantar el calor con un pedazo de cartón o mirabas el techo preguntándote hasta cuándo. En Marianao, en Regla, en Alamar y hasta en la Universidad de Camagüey, miles de compatriotas decidieron que el silencio ya no era una opción. Pero aquí está el dato que te hace tragar en seco y que define la tragedia de nuestro país hoy. En el mismo instante en que esos vecinos de Marianao cerraban la calle con escombros y cacerolas, gritando por un derecho tan básico como la electricidad, el gobierno hizo algo revelador. No mandó una cuadrilla de técnicos a reparar una avería porque no había avería, mandó a conectar el interruptor. La luz volvió, y volvió entre gritos y aplausos de la gente. Piénsalo un segundo. Si la luz volvió porque la gente protestó, significa que la electricidad estaba ahí. Significa que la oscuridad en ese momento específico era una decisión política y administrativa, no una fatalidad técnica. Quédate conmigo, porque hoy no solo vamos a repasar la crónica de una noche de furia. Hoy vamos a analizar la lógica y ilógica detrás de este juego macabro de apagar y encender al pueblo, vamos a ponerle números a este descontento récord y a entender por qué, aunque intenten taparlo, la calle está hablando más alto que nunca. Vamos a empezar reconstruyendo la escena del crimen, porque lo que sucedió anoche 8 de diciembre de 2025 en La Habana y otras provincias no es un hecho aislado, es un síntoma de una enfermedad terminal del sistema. Imagina la escena. Es de noche. El calor es insoportable. De esos que se te pegan a la piel y no te dejan pensar. Llevas horas sin corriente. La comida en el refrigerador, esa poca comida que costó una fortuna conseguir, se está echando a perder. Los niños lloran porque no pueden dormir y de repente se rompe el dique. No es una orden de nadie, es el vecino de al lado que sale al balcón y golpea la reja, es la señora de enfrente que saca la olla, es el joven que baja a la esquina. Los videos que han circulado, especialmente los compartidos por el rapero El Funky, son documentos históricos. Nos muestran a decenas de vecinos en Marianao que ya no tienen miedo, o quizás, y esto es lo más importante, su desesperación es más grande que su miedo. Se ven calles cerradas, se ven fogatas, el fuego iluminando lo que la empresa eléctrica no quiere iluminar, y se escucha un reclamo que ya no es ideológico, es biológico, luz y comida. El Funky lo dijo claro, la gente de Marianao sabe qué hacer cuando les tumban la corriente, y la frase es lapidaria porque implica un aprendizaje. El pueblo ha aprendido que la única forma de que el gobierno reaccione no es pidiendo por favor en una oficina de atención a la población, sino haciendo que el costo político del apagón sea más alto que el costo de generar electricidad. Pero Marianao no estuvo solo. Y aquí es donde el mapa se empieza a llenar de puntos calientes. Regla, ese municipio con tanta historia y tanta tradición religiosa, también sonó sus calderos. Alamar, el gigante de concreto se unió al coro. Santo Suárez, San Miguel del Padrón, La Lisa. Estamos hablando de una geografía del descontento que atraviesa toda la capital. No son focos aislados de elementos antisociales como le gusta decir al noticiero. Son barrios enteros, barrios obreros, barrios donde vive la gente que supuestamente debería ser la base de este sistema y sin embargo son los primeros en salir. Hay un punto en este mapa de protestas que quiero que miremos con lupa, la Universidad de Camagüey. Esto es cualitativamente diferente. Cuando los barrios protestan es por supervivencia. Pero cuando la universidad protesta, cuando los estudiantes, que suelen ser el termómetro de las revoluciones, salen a golpear cacerolas, el mensaje cambia de tono. En la historia de Cuba y en la historia de cualquier país, el movimiento estudiantil es una línea roja. Que los estudiantes de Camagüey se hayan sumado a este cacerolazo nacional indica que el descontento ha permeado todas las capas sociales y generacionales. Ya no es solo el ama de casa frustrada, es el joven que ve su futuro tan negro como la noche que lo rodea. Ahora, déjame ponerte en contexto porque para entender la explosión de anoche tenemos que mirar la pólvora que se ha ido acumulando durante todo el mes anterior. El Observatorio Cubano de Conflictos acaba de soltar una bomba estadística que el gobierno jamás te dirá en la mesa redonda. Escucha bien esta cifra, 1.326 protestas solamente en el mes de noviembre. Estamos hablando de un récord histórico. Si sacas la cuenta, eso es un promedio de más de 44 protestas diarias.
Piénsalo. 44 veces al día en algún lugar de esta isla un grupo de cubanos dijo basta. A veces es un cartel, a veces es una madre plantada frente a una sede del partido, a veces es un cacerolazo masivo como el de anoche, pero el dato es demoledor. Nos dice que la gobernabilidad del país está colgando de un hilo muy fino, nos dice que la narrativa de la unidad monolítica es una mentira que no se sostiene ni con pegamento. 1.326 protestas son 1.326 grietas en el muro, y por esas grietas se está colando la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Por qué estamos viendo este estallido ahora, en diciembre de 2025? Se supone que diciembre es un mes de fiesta, de familia, de cerrar el año con algo de esperanza, pero este diciembre tiene un sabor amargo, metálico. Estamos viviendo lo que los expertos llaman una tormenta perfecta, pero yo prefiero llamarlo el colapso sistémico. Tenemos 3 jinetes del apocalipsis cabalgando ahora mismo por nuestras calles: la crisis energética, la inflación descontrolada y la represión selectiva. Hablemos claro de la energía, porque es el detonante inmediato. El sistema electroenergético nacional no está en crisis, está en fase terminal. Las termoeléctricas, esas viejas señoras de hierro soviéticos, ya no dan más. La Antonio Guiteras, la Felton, todas están operando mucho más allá de su vida útil, remendadas con parches y oraciones. Pero el problema no es solo que las máquinas sean viejas. El problema es que no hay combustible. Y aquí es donde tienes que hacerte la pregunta incómoda, la pregunta que molesta. ¿Dónde está el combustible? Vemos cruceros llegando a La Habana, vemos hoteles de lujo que nunca se apagan, que brillan como árboles de Navidad en medio de una ciudad fantasma, vemos patrullas de policía nuevas, carros de chapa estatal moviéndose. Entonces la ecuación no da. Hay combustible para el turismo, hay combustible para la represión, pero no hay combustible para que tú puedas dormir con un ventilador encendido. Esa disparidad, esa bofetada visual de ver el hotel encendido mientras tu barrio está oscuro, es lo que genera la rabia. No es solo la falta de luz, es la injusticia de la luz. Es saber que hay 2 Cubas. La Cuba que vive en dólares y tiene plantas eléctricas, y la Cuba que vive en pesos y tiene que aguantar el calor y los mosquitos. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro análisis forense, el efecto dominó, porque el apagón no es solo que no veas nada, el apagón es el motor de arranque de todas las otras desgracias. Sin electricidad no hay bombeo de agua. ¿Cuántos días llevas sin que te entre agua porque no hay corriente para las turbinas? Sin electricidad no hay conservación de alimentos. Imagina esa madre que consiguió un poco de pollo a sobreprecio, luchando en una cola infernal para que luego se le pudra en el refrigerador porque llevan 12 horas sin luz. Eso no es economía, eso es tragedia humana. Además, el apagón paraliza la poca economía privada que intenta sobrevivir, el dueño de la cafetería que no puede hacer café, el barbero que no puede usar la máquina, el informático que no puede trabajar. Es una cadena de destrucción de valor. Cada hora de apagón es una hora en la que el país se vuelve más pobre, más improductivo y más desesperado. Y encima de todo esto, la inflación. Los precios siguen subiendo porque la escasez es la norma, el dólar y el euro siguen su escalada al cielo, mientras los salarios en pesos se hunden en el subsuelo. La vida cotidiana se ha convertido en una carrera de obstáculos donde la meta siempre se mueve más lejos. Ahora quiero que analicemos la respuesta del régimen, porque aquí hay una psicología muy retorcida operando. Volvamos al video de Marianao. La gente protesta, la gente cierra la calle y ¡pum! La luz regresa. ¿Qué mensaje está enviando el gobierno con esto? Es un mensaje de debilidad y de miedo. Están funcionando bajo la lógica del bombero pirómano. Van apagando los fuegos sociales a medida que surgen. Si Marianao grita, le damos luz a Marianao, pero para darle luz a Marianao probablemente se la quitaron a otro barrio que estaba callado. Esto es gravísimo. El gobierno está enseñando a la población que el civismo y la paciencia no pagan. Que aguantar callado en la casa significa seguir en apagón. Le están enseñando que la única moneda de cambio que el Estado respeta es la protesta. Es un incentivo perverso. Al devolver la luz solo cuando hay cacerolazos, están validando el cacerolazo como método efectivo de gestión. Y eso, mi amigo, es una receta para el caos. Porque mañana, el barrio que estaba callado y vio que a Marianao le pusieron la luz por gritar, va a salir a gritar también. Y llegará un momento en que no habrá suficientes interruptores para bajar, ni suficiente combustible para calmar a todos al mismo tiempo. El periodista José Raúl Gallego, que monitorea esto con un ojo clínico desde el exilio, lo advirtió: la noche se está calentando, y no se refiere a la temperatura, se refiere al clima social. A pesar de que la prensa oficial guarda un silencio sepulcral, a pesar de que en el noticiero te hablan de sobrecumplimientos en la agricultura y de logros en la ciencia,
La realidad paralela de las redes sociales nos muestra un país en ebullición. Y hay otro factor que no podemos ignorar, la pérdida del miedo. Hace unos años, un cacerolazo era un evento raro, aislado. Hoy, con 1.326 protestas en un mes, se ha convertido en parte del paisaje sonoro de la isla. La represión existe, claro que sí. Hemos visto las patrullas, los agentes de civil, las detenciones arbitrarias, pero la efectividad de esa represión está disminuyendo. Cuando el hambre es más fuerte que el miedo al calabozo, el sistema de control social se quiebra. La gente en Marianao no se tapaba la cara, la gente grababa con sus celulares. El Funky sube los videos a sus redes. Hay una visibilidad de la protesta que antes no existía. El ciudadano se ha convertido en reportero de su propia desgracia y de su propia resistencia. Fíjate en el detalle de la celebración. Cuando vuelve la luz en el video, la gente aplaude y grita. Es una celebración amarga, es verdad. Es celebrar que te devuelven algo que es tuyo, que te devuelven la normalidad por un rato. Pero también es la celebración de una pequeña victoria. Lo logramos, nos escucharon, tuvieron que ponernos esa sensación de empoderamiento, por pequeña que sea, es peligrosa para un régimen totalitario, porque una vez que el pueblo se da cuenta de que tiene el poder de cambiar su realidad inmediata, aunque sea encender una bombilla, empieza a preguntarse qué más puede cambiar. Pero no nos engañemos, la situación es crítica y peligrosa, el gobierno está acorralado por su propia ineficiencia y su falta de voluntad política para hacer cambios reales. No tienen dinero, no tienen crédito internacional y cada vez tienen menos credibilidad interna. La estrategia de resistencia creativa que tanto pregonan se ha traducido en la práctica en supervivencia milagrosa para el pueblo y mientras tanto siguen invirtiendo en hoteles, siguen construyendo muros de hormigón para turistas que no llegan, mientras los muros de las casas de los cubanos se caen a pedazos. Esa contradicción es la gasolina de las protestas. No puedes pedirle sacrificios a un pueblo mientras tú vives en la opulencia. No puedes pedir ahorro energético cuando tus caravanas de seguridad gastan en un día lo que un barrio consume en un mes. La gente no es ciega, y gracias a Internet la gente está más informada que nunca. Saben que los barcos con petróleo llegan, saben que hay donaciones, saben que el dinero entra. La pregunta es ¿a dónde va? Y la respuesta, o mejor dicho, la falta de respuesta, es lo que empuja a la gente a la calle. Estamos viendo el final de un ciclo. No sé si el final del régimen será mañana, o en un año, o en 5. Pero el ciclo del pacto social, ese acuerdo tácito donde el Estado proveía mínimos de bienestar a cambio de obediencia, se ha roto definitivamente. El Estado ya no provee ni luz, ni agua, ni comida, ni seguridad, ni salud de calidad. Por lo tanto, el pueblo ha dejado de ofrecer obediencia. Es una ruptura contractual básica. Si tú no cumples tu parte, yo no cumplo la mía, y mi parte es quedarme callado. Así que voy a hacer ruido. Voy a golpear la cazuela hasta que me escuches o hasta que te vayas. Lo que vimos anoche en Marianao, en Alamar, en Camagüey, es la manifestación de ese contrato roto. Es el sonido de un país que se niega a morir en silencio en la oscuridad. Y es un aviso, porque si con 1.300 protestas en noviembre no hubo un cambio de rumbo, ¿qué pasará en diciembre? ¿Qué pasará cuando llegue el verdadero calor del verano si esto no se resuelve? Quiero que te detengas un momento a pensar en la logística de la esperanza, porque en medio de todo esto hay algo que no se rompe, la solidaridad entre vecinos. En el video se ve a la gente unida. No están peleando entre ellos por un pan, están peleando juntos por la luz de todos. Esa unión, esa red de apoyo que se teje en la cola, en el apagón, en la protesta, es el verdadero tejido social de la nueva Cuba que están haciendo. Una Cuba que no espera nada de arriba, sino que lo exige todo desde abajo. El régimen apuesta al desgaste, apuesta a que te canses de protestar, a que te vayas del país, a que te resignes a vivir en la edad de piedra, pero cada cacerolazo es una prueba de que esa apuesta está fallando. La gente está cansada, sí, agotada física y mentalmente, pero ese agotamiento se está transformando en ira, no en resignación, y la ira es un motor de cambio mucho más potente que la esperanza pasiva. Ahora analicemos el qué sigue. ¿Cuál es el próximo paso en este drama nacional? Probablemente veremos más de lo mismo por parte del Estado. Parches, mentiras en la televisión y represión selectiva a los líderes visibles. Intentarán silenciar a los que graban, intentarán cortar el internet cuando la cosa se ponga fea, pero ya no pueden apagar todas las cámaras ni silenciar todas las voces. La información fluye como el agua, buscando cualquier grieta, y nosotros desde aquí tenemos la responsabilidad de amplificar ese sonido, de hacer que el golpe de esa cazuela en Marianao se escuche en Madrid, en Miami, en Washington y en Bruselas.
que el mundo sepa que Cuba no es un paraíso tropical con algunos problemas económicos, sino una olla de presión a punto de estallar, donde la gente se juega la libertad por un poco de luz. Es vital entender que estas protestas no son eventos aislados, son un proceso. Es un proceso de aprendizaje cívico en tiempo real y bajo fuego. Cada vez que un barrio sale, aprende cómo organizarse mejor, cómo protegerse, cómo exigir, y el gobierno también aprende, pero su capacidad de respuesta es cada vez más limitada. Se les están acabando las zanahorias y solo les queda el palo. Y un gobierno que solo gobierna con el palo, tarde o temprano, se queda sin manos para sostenerlo. La noche del 8 de diciembre de 2025 quedará registrada como otra muesca en el cinturón de la resistencia cubana. No cambiaron el sistema esa noche, no cayó el gobierno al amanecer, pero les recordaron a los que están en el poder que no son dueños del país sino sus secuestradores, y que los rehenes están perdiendo la paciencia. Les recordaron al mundo que la supuesta tranquilidad de las calles cubanas es solo la oscuridad antes del relámpago. Pero ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando, quizás con la luz apagada, quizás desde la distancia con el corazón apretado pensando en tu familia. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estos apagones recientes? ¿En tu barrio también han sonado las cazuelas o el miedo todavía pesa más? ¿Crees que esta estrategia de protesta y luz va a generalizarse aún más en los próximos días? Me interesa muchísimo saber lo que piensas, porque la historia de Cuba no la escriben los periódicos oficiales, la escribes tú con tu vivencia diaria. Cuéntame tu historia en los comentarios, te leo atentamente y quiero que sepas que este espacio es tuyo. Si este análisis te ha parecido valioso, si crees que es importante mirar más allá del titular y entender la maquinaria que mueve estos hilos, la mejor forma de apoyar este espacio es suscribiéndote y activando esa campanita. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir encendiendo la luz de la verdad, aunque ellos quieran mantenernos a oscuras. Y si conoces a alguien a quien esta información pueda abrirle los ojos, no dudes en compartirle el video. Juntos somos más fuertes y juntos vemos mejor en la oscuridad. Nos vemos en un próximo video de Cuba Actualidad. Hasta la próxima.